Hola, mi nombre es Oscar Fabián Mercado Domínguez y yo les voy a hablar sobre la universalidad de los derechos humanos. Los temas son la caracterización de la universalidad de los derechos humanos y la dignidad del hombre. ¿Qué es la universalidad de los derechos humanos? Es uno de los principios más importantes codificados en el derecho internacional durante el siglo XX y es la idea central de la Declaración de los Derechos Humanos. La universalidad significa que los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual, sin discriminación alguna, pero son más atributos que a continuación se detallarán. El párrafo quinto del artículo primero de la Constitución Federal Mexicana prohíbe toda la discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, y enuncia por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones y las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra. No obstante, en ocasiones, para lograr la igualdad real, se deben atender las circunstancias o necesidades específicas de las personas. Caracterización de la universalidad de los derechos humanos. La universalidad de los derechos humanos son representados por tres principios básicos normativos que son la libertad, la igualdad y la dignidad. Los principios de la libertad e igualdad han sido formulados tanto en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en cuyo artículo 1 se dice que los hombres nacen y viven libres e iguales en derechos. También en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, cuando señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Entonces, la pregunta es, ¿los derechos humanos como la libertad y la igualdad son inherentes a las personas por el simple hecho de tener una condición humana? ¿Nacemos con ellos o luchamos por ellos? Para entender esta pregunta, explicaré dos teorías de la filosofía del derecho que explican el origen de los derechos humanos. La teoría justnaturalista. Esta doctrina apoya la idea del derecho natural, que son propios del ser humano y que nacen de la naturaleza biológica. Estos derechos no están escritos en ningún órgano legislativo, no se trata de normas creadas por una comunidad, sino que es una manifestación de valores éticos que traen causa de la conciencia y naturaleza de las personas. Existen tres tipos de justnaturalismo. Justnaturalismo metafísico de los griegos, entre ellos Platón y Aristóteles, que postularon la existencia de tres derechos fundamentales al hombre: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho al pensamiento. El justnaturalismo teológico de los medievales, entre ellos Santo Tomás de Aquino y San Agustín, postularon que los derechos naturales eran porque Dios los otorgaba y que la esencia del hombre es la razón divina. Aquí tenemos a Aristóteles, a Platón, a Santo Tomás de Aquino y a San Agustín. Y un naturalismo racionalista de los modernos, entre ellos Hugo Grocio, Thomas Hobbes, John Locke y Immanuel Kant. Esta corriente dice que el derecho natural reside solo en la razón humana, desplaza la religión como modo de acceder a la ley natural, dice que el derecho natural llega por medio de la razón, al margen de su cultura y creencia religiosa. Los derechos naturales son válidos aunque Dios no existiera. Para ellos el hombre es un ser con derechos naturales, pero también es un ser social. Entonces, para la convivencia en comunidad y para garantizar sus derechos naturales, tiene que crear pactos o escritos, llámese constitución, leyes, reglamentos, estatutos, etc., por un medio llamado derecho positivo, que son reglas o normas creadas y escritas por el raciocinio de los seres humanos y aplicadas en las diferentes instituciones que el hombre tiene para hacer valer estas normas jurídicas. Por tanto, el derecho positivo lo ejerce el gobierno, que solo sirve para salvaguardar la libertad de las personas y la sociedad. Bueno, y aquí podemos ver a Hugo Grocio, Thomas Hobbes, Immanuel Kant y John Locke. Otra teoría es la teoría del positivismo jurídico, que dice que no nacemos con derechos, sino que tenemos que luchar por ellos. Según esta teoría, no forman parte de la esencia humana, no fueron creadas por Dios.
Estos derechos existen en la medida que se ha recogido por normas jurídicas a través de la historia, y que esas leyes se van diseñando por medio del tiempo, por luchas, por avances, por conquistas de las personas que han sido violentadas en sus derechos y que desean el reconocimiento de su libertad y la historia explicada esta teoría porque las cartas de derecho pactados en varias épocas ha ido ampliándose y que progresivamente se ha ido logrando el reconocimiento de los derechos individuales o grupales de los seres humanos. Aquí podemos apreciar a Hans Kelsen, Eberhard, John Austin y Gustav von Hugo. Ya analizadas estas teorías, podemos decir que la caracterización de la universalidad de los derechos humanos consiste en que los derechos del hombre son universales. Esto significa que son correspondidos al hombre, a cada uno y a todos en todas formas partes de conforme a la situación histórica del momento en que se luchó por estos derechos temporal y espacial que rodea la convivencia de esos hombres en su cultura. Y como dice Hermann Vidart en su escrito Teoría de los Derechos Humanos, la universalidad se entronca entonces con la igualdad de todos los hombres en cualquier tiempo y lugar, pero dependiendo del valor de las circunstancias históricas. La dignidad del hombre. Ahora bien, como ya vimos, los derechos humanos como la libertad y la igualdad son esenciales, pero también una parte importante de estos derechos es la dignidad del hombre. ¿Pero qué es la dignidad del hombre? Desde una perspectiva filosófica y religiosa, el concepto de dignidad humana posee una larga trayectoria histórica. Por ejemplo, en el discurso de Piccolo della Mirandola, nos explicará que la dignidad deriva de la capacidad intelectual y no por ser hijo de Dios. No obstante, desde un punto de vista jurídico, la dignidad es un concepto nuevo que surge luego de la Segunda Guerra Mundial. Por último, actualmente la dignidad del hombre consiste en el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. Respetar la dignidad implica aceptar y reconocer la autonomía del otro en su manera de actuar y pensar, sin atentar contra su integridad física o mental, y brindarle siempre un trato digno, libre de humillaciones y buenas condiciones de vida. Línea del tiempo de los derechos humanos. Al comienzo no existían los derechos humanos. Ya nos podremos imaginar cómo vivían muchas de esas personas. Entonces, en el año 539 a.C., Ciro el Grande conquista Babilonia, libera a los esclavos y les permite también a su vez pertenecer a la religión que ellos deseen. Los derechos humanos eran conocidos como derecho natural, y en 1215 el rey de Inglaterra decide que ningún rey puede invalidar este derecho. Ya en 1776, América declara la independencia. En 1789 los franceses continúan con su Revolución Francesa. Ahora, derecho natural se convierten en derechos naturales, ya que su lista de derechos es más larga. En 1800 en Francia, el general Napoleón decide derrocar la nueva democracia francesa e intenta coronarse como emperador del mundo, pero no lo logra. En ese lapso, Europa redacta acuerdos internacionales, pero lastimosamente solo para Europa, ya que empezaron a invadir el resto del mundo. En 1915, Mahatma Gandhi insistió que todas las personas en la Tierra tienen derechos, no solo los europeos, y estos empiezan a acceder. Ahora, el surgimiento de dos guerras mundiales pone nuevamente en peligro a los derechos humanos. Y en 1945, los países en una causa común formaron las Naciones Unidas. Ahora conocidos como derechos humanos, existen detrás de ellos una gran cantidad de personas que luchan para que la mayoría de esas palabras plasmadas en un papel sean respetadas a nivel mundial.